Excelente tarde a todas y todos. Me presento. Mi nombre es Cristian Carol. A nombre del Partido Encuentro Social Tlaxcala, bienvenidas y bienvenidos. Sean todos ustedes este día 22 de septiembre a nuestra primera sesión capacitación, con la cual damos inicio a este diplomado denominado Liderazgo Político de la Mujer, el cual tiene como finalidad desarrollar nuestras habilidades y adquirir nuevos conocimientos. A continuación, le damos la palabra al presidente estatal del Partido Encuentro Social, el licenciado José Luis Garrido Cruz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos los que están conectados en este grupo de Zoom para este diplomado. Es un gusto saludarles a todas. En esta ocasión nos toca encontrarnos de manera virtual. En lo personal me hubiese encantado podernos reunir de manera presencial con tan apreciables personas, pero la pandemia, por lo que estamos atravesando, nos ha impedido reunirnos con nuestras familiares y amigos más queridos. Pues precisamente a eso me refiero. Ustedes, queridas amigas y amigos, son sumamente especiales para mí, para el Partido Encuentro Social. Pues precisamente es un momento difícil, pero también con este diplomado un momento especial. Saludo con agrado a la licenciada Edith Carolina Anda González en su calidad de Coordinadora General de Mujeres y Mujeres Lila de la Representación Nacional del Partido Encuentro Social. Muy buenas tardes, licenciada. De igual manera, saludo con agrado a nuestra ponente, psicóloga Ixlol Preciado Baena. Muy buenas tardes. De igual manera, saludo al licenciado Edgar Arturo Castelán García, quien ostenta el cargo de auditor del Instituto Nacional Electoral y que en esta ocasión será testigo de los trabajos que se realicen. Y me dirijo especialmente a las mujeres que en este día nos honran con su asistencia al diplomado Liderazgo Político de la Mujer, que hoy iniciamos y como siempre lo he referido, ustedes son la fuerza que impulsa al país. Ustedes son el cimiento de los hogares mexicanos y particularmente ustedes son la esencia de todos los proyectos exitosos que ha emprendido el Partido Encuentro Social Tlaxcala. Me llena de agrado ver tantas caras conocidas y me entusiasma ver nuevos rostros de mujeres que se integran a este proyecto de encuentro social. A todos les reitero mi compromiso para impulsar desde la presidencia del Comité Estatal a cada una de ustedes. Sé que en un futuro ustedes estarán encabezando e integrando las diferentes candidaturas en el proceso electoral del año que se avecina. Y estoy convencido de que dichos proyectos en su mayoría serán candidaturas triunfadoras. Solo me resta agradecer su participación, deseando que este diplomado sea en beneficio de ustedes, compañeras y compañeros de Encuentro Social. Muchas gracias y enhorabuena. Buenas tardes. A continuación, también le damos la palabra a la licenciada Carolina Anda González, que es Coordinadora General de Mujeres PES a nivel nacional y Mujeres Lila. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente Garrido. Muchas gracias por esta invitación a MAPI, también con nuestro enlace de Mujeres PES, Mujeres Lila, que ha sido durante ya 6 años, Licenciada, ¿se le cortó el audio? Sí, me desconectó, es que acá está muy mal el internet, perdón. Les estaba agradeciendo la invitación, no sé si ya me escuchan bien. Sí, ¿verdad? Les estaba agradeciendo la invitación a esta inauguración del diplomado de
de participación política de la mujer. Y agradeciendo a MAPI que fue el medio para que estuviera aquí presente como representante del partido a nivel nacional. Les mandamos un gran saludo de parte de nuestro líder nacional, el doctor Hugo Eric Flores Cervantes, de nuestra coordinadora nacional de Mujeres PES, Mujeres Lila, la licenciada, la maestra Nadia Martínez Dupotex, y agradeciendo a cada uno y una de los que están en este inicio de diplomado. Para las mujeres PES y mujeres Lila, es un honor que las capacitaciones tengan esta convocatoria, sobre todo cuando es de manera virtual, como lo dijo el presidente Garrido en el estado de Tlaxcala, porque siempre nos gusta el contacto con las personas, el ver sus caras, el escucharlas y el saber qué piensan. Pero yo sé también que el hacer este tipo de capacitaciones nos van a ir fortaleciendo como mujeres, no nada más en el área política, sino nos dan herramientas para el área social y para el área económica. Para Encuentro Solidario a nivel nacional, pero obviamente con nuestra representación también de Encuentro Social en el estado de Tlaxcala, es una prioridad que las mujeres conozcan cuáles son todas las habilidades que tienen y cómo pueden aún más fortalecerlas. La capacitación no nada más son conocimientos, sino son experiencias. Y cuando ustedes están conectados y se están dando este tiempo para poder escuchar a una ponente o para poder leer los mensajes que ponen por chat o las preguntas que se hacen, estamos haciendo comunidad. Y de eso se trata, que las distancias y las cosas que están sucediendo en el país no son impedimento para que cada uno de los que queremos tener más todavía conocimientos, fortalecer nuestros liderazgos, sean impedimento en la distancia, ¿no? En este caso, la experiencia que hemos tenido pues de 6 años, hemos visto cómo han crecido mujeres en toda la República Mexicana. Mujeres como ustedes que empezaron inclusive nada más llevando documentos a las oficinas y que se fueron empapando y abrazando la visión de lo que es ser una mujer lila, una mujer pez, y a los hombres que han entendido que no se trata de una competencia, sino se trata de un complemento. Todos los hombres que han abrazado los proyectos de las mujeres pez son hombres que han podido crecer en su liderazgo porque no tienen miedo de que crezcan las mujeres alrededor de él. Son hombres seguros de lo que están haciendo y saben que uniéndose hombres y mujeres la visión crece porque tenemos diferentes puntos de vista. Por eso los felicito a los que están conectados en este día y que no dejen ni una sola clase de venir cada semana. Ese papel que van a recibir solo es un papel, pero los conocimientos que van a tener durante todo este tiempo, estas 10 semanas que van a tener de capacitación, lo van a poner en práctica y se van a acordar de este primer día, que no dejaron, no vencieron y que pudieron estar las 10 semanas participando. Los esfuerzos que hace el comité estatal, el presidente Garrido, todo su equipo, para que ustedes tengan este tipo de capacitaciones y ese papel que es curricular, que ustedes van a poder tenerlo como un elemento más en su currículum, va a poder dar fruto en el momento en el que ustedes decidan empoderarse económicamente o socialmente o políticamente o las tres, porque las mujeres podemos hacer eso y más. Muchísimas gracias por la atención que están dando a estas palabras y espero que la pasión con la que queremos transmitirlo se quede en ustedes todos los días y todo lo que siguen adelante en su caminar como políticos o como en su caminar como mujeres empoderadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Carolina. Bueno, pues sin más preámbulos, en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a la licenciada en Psicología, Ixchol Preciado Baena, coordinadora del área de Género y Violencia. También ha sido coordinadora del Comité contra el Feminicidio de la ciudad de Morelos. Ha gestionado y promocionado el desarrollo sustentable de las comunidades rurales e indígenas. Ella será la ponente que nos estará impartiendo el tema de hoy, que es Marco Jurídico Nacional e Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres. Bienvenida, licenciada. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y a los compañeros que nos están siguiendo también el día de hoy. Pues para mí es un honor poder colaborar con el día de hoy con el Partido Encuentro Social y sobre todo con las mujeres que conforman este partido. Como compartía Carol, efectivamente pues yo trabajo en organizaciones no gubernamentales y he trabajado desde muchos puntos de vista, pero siempre por el derecho de las mujeres. Y para mí es muy, muy, muy interesante poder hacerlo de la mano de partidos políticos, porque, pues como lo decía hace unos momentitos el licenciado Garrido, pues muchas de ustedes seguramente ocuparán espacios de decisión y pues espacios que van a poder cambiar también el ejercicio de los derechos de las mujeres. Así que lo poco que yo pueda contribuir o lo que yo sé, se los quiero compartir el día de hoy. Voy a dar pues primero un breve, digamos, repaso de los términos principales que tenemos que comprender un poquito cuando hablamos de igualdad, no discriminación y género. Sé que quizá aquí haya muchas personas que ya tienen estos conocimientos, pero también sé que hay quienes apenas iniciamos y que queremos conocer más. Entonces, para iniciar desde un piso parejo, pues vamos a iniciar con conceptos fundamentales para después dar un pequeño repaso a aquellas normas y leyes que rigen y bueno, sobre todo protegen los derechos de las mujeres. Es muy poquito el tiempo, a mí me gustaría que fuera mucho más para que pudiéramos pues escucharnos, como también lo mencionaban ya quienes me antecedieron en la palabra, pues esta nueva normalidad nos obliga a estas nuevas formas, lo cual pues puede ser un poco lejano, digámoslo así, porque no podemos hacer un aula y viéndonos cara a cara, pero también nos permite llegar a muchas personas de muchos lugares distintos de toda la República o de mismos espacios en un estado. Como lo dijo también quien me presentó, pues bueno, yo hablo en esta ocasión desde la ciudad de Jutepec, en Morelos, y pues esta nueva forma me permite llegar hasta ustedes en todos los lugares en donde se encuentran. Voy a empezar hablándoles de lo que es el método de evaluación. Voy a empezar por lo desagradable, ¿verdad? En lugar de empezar por lo mejor, pues tenemos para poder avalar este diplomado y para que tenga la calidad que esperamos quienes lo diseñaron, pues tenemos que tener una evaluación. Así que, bueno, los métodos de evaluación, voy a compartir pantalla, ya saben que de pronto se tarda un poquitín en que agarre la onda, entonces si alguien me puede indicar si ya se ve, por favorcillo, ustedes me indican cuando, ¿ya? Ya se ve. Sí, ya. Perfecto. De todas formas, ahorita se los voy a enviar por el chat del mismo Zoom. Pero bueno, los métodos de evaluación para el diplomado sería un ensayo individual por tema aplicado en situación real. ¿Cómo desarrollarías o aplicarías lo que capturaste? De la sesión de capacitación en una situación real de acuerdo a tu experiencia actual. Es un ensayo en Word, en letras minúsculas, con la debida y correcta aplicación de las reglas ortográficas y sin sangría, utilizando la fuente Arial a 12 puntos, estilo normal, interlineado, sencillo, márgenes de página a 3 centímetros de cada lado izquierdo o derecho, superior e inferior. Extensión, una página en Word, límite 400 a 420 palabras y enviar a este correo. Les mencionaba que ahorita lo voy a enviar al chat que ahorita tenemos en el Zoom para que ustedes puedan pues
copiarlo y ponerlo en sus apuntes. No es nada complicado, no es un examen, es una evaluación. Es muy diferente un examen. Los exámenes, no sé por qué, pero siempre nos ponen nerviosos y nerviosas. Pero en este caso solo es una evaluación, pues para corroborar que los saberes que están ustedes revisando durante el diplomado, pues están siendo bien captados. Así que bueno, les dejo solamente ese mensajito y cualquier pregunta la pueden hacer aquí por el chat y habrá alguien que me auxilie a poder contestar respecto a la evaluación. En cuanto ya al inicio de mi exposición, voy a ir dando espacios para sus preguntas y pueden solicitar también vía chat quien quiera hacerme alguna pregunta y también me las harán llegar. Es un poco complejo porque, bueno, ahorita por lo menos somos 179 personas en este espacio virtual, así que nos gustaría escucharlas a todas y a todos, pero bueno, como les decía, el tiempo pues es reducido y no podríamos darnos la palabra. Sin embargo, estaremos aquí atentas y atentos a lo que es el chat, así que, bueno, nuevamente inicio, y el tema que hoy nos atañe pues tiene que ver con el marco legal de los derechos de las mujeres en México, así como el marco internacional. Vamos a dar algunos puntos súper importantes, sobre todo que les den a ustedes la pauta para buscar más información que les pueda a ustedes pues ayudar a conocer todo este amplio mundo de los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos que van dirigidos a la protección de las mujeres. Entonces, voy a compartir la pantalla. Si en algún momento no me escuchan o algo, también les pido que me lo hagan saber, porque con este rollo de la tecnología ya me ha sucedido, que de pronto pues dejas de escuchar y tú sigues hablando y nadie te dice. Entonces, si en algún momento no me escuchan o no se ve, voy a estar también muy atenta a que me indiquen. Bueno, ahorita ya se puede ver la presentación que estoy compartiendo. Sí. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias por avisarme. Pues bueno, lo que se hace un poquito más grande, les decía que es muy importante iniciar con conceptos básicos, que quizá muchas de las personas de aquí pues ya han tenido la oportunidad de conocerlos, así que vamos a dar pues una nueva recorrido para reconocer. Estos conceptos pues fundamentales, les llamaría yo, para poder entender posteriormente pues las leyes y normas que nos protegen, sería sexo, género, sexualidad, perspectiva de género, política pública, transversalización y acciones afirmativas, igualdad y equidad, para entrar a lo que es el marco normativo. Y por último, un poquito, y si nos da tiempo, a lo que son o lo que es la alerta de violencia de género para las mujeres, que ya podremos revisar que hay muchas pues actividades en el país y cómo se pide o cómo funciona la alerta de violencia de género. Entonces, bueno, el primer concepto que vamos a revisar tiene que ver con el sexo. Y bueno, vale decir que el sexo es una noción biológica y es muy claro porque tiene que ver con el pene para los hombres, vagina, ovarios, testículos, útero, respectivamente para cada uno de los sexos. También tiene que ver con que la mujer puede embarazarse, parir y amamantar. El sexo es universal, los factores relacionados con el sexo son universales, tienen pene y las mujeres tienen vagina, se nace con él, no cambia, vale decir que el cambio anatómico no se da de manera natural, sin embargo es ahora posible mediante intervención quirúrgica, complementando por la administración artificial de hormonas, hacer un cambio de sexo. Pero hasta ahorita hablaríamos que cuando hablamos de sexo, hablamos de algo biológico, algo con lo que nacemos. Es importante hacer esta diferenciación entre estos tres términos, que a veces se nos pueden confundir y podemos, pues, como se dice coloquialmente, cuatrapear y no entender muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sexo. Entonces, el sexo genético hasta ahora no varía, les decía, puede cambiar con otras situaciones, pero hasta ahora la genética no ha podido ser modificada a través ni de las hormonas, ni de esta cuestión de cirugías o algún otro cambio. Hasta aquí veríamos lo que es el sexo. Para pasar
se me trabó. Permítanme. Género. Ok. Me voy a saltar lo que es género y vamos a ver lo que es sexualidad. Y el concepto de sexualidad abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas las dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción con factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, religiosos y espirituales. Entonces vamos a hacer dos grandes diferenciaciones. Con el sexo se nace y es la diferenciación biológica. La sexualidad es cómo nos interrelacionamos con otras personas y lo que se conocen como las preferencias y orientación sexual. Entonces hablamos de cosas distintas. A veces se pueden mezclar o se pueden interpretar como similares, pero si ustedes leen de cualquier manera la presentación, se las vamos a dejar para que ustedes se las hagan llegar. Si ustedes leen las dos definiciones, pues son cosas diferentes. Una es cómo yo me interrelaciono y cuál es mi orientación, y la otra es la parte biológica, cómo se nace con esa anatomía y todos los órganos pues reproductivos y sexuales. En cuanto al género, que tiene también mucho que ver con lo que vamos a revisar el día de hoy, pues serían los roles, que es las responsabilidades y comportamientos socialmente construidos. El hombre y la mujer asumen conductas de cuidado y de protección a los hijos. En esta parte de los roles, pues vamos a ver que es mucho de lo que nos enseñan cuando vamos a talleres o cursos de género, pues que el género tiene que ver con cuestiones aprendidas, no son cuestiones biológicas. Tiene que ver mucho con lo social y son normas sociales que vamos aprendiendo desde casi antes de nacer. Cuando naces, o saben, por ejemplo, que vas a ser hombre y mujer, desde esta concepción de, bueno, les llaman en inglés baby shower o una fiesta para la persona que va a nacer, pues es este rollo de si va a ser niño, pues si va a usar azul, si va a ser niña, si va a usar rosa. Más grande también los juegos van determinados, la vestimenta. Entonces son roles asignados tanto para hombres y para mujeres, pero no tienen que ver con que nazcas de esta manera, sino como a través de la educación de la casa, de la educación en la escuela, televisión, e incluso ahora de la educación, también tendríamos que incluir la educación que tiene que ver con el Internet, que hablábamos ahorita, por ejemplo, de estos espacios, pero también podríamos hablar de redes sociales. También se va construyendo lo que tiene que ver con el género y tiene que ver también con la cultura. Los elementos relacionados con el género varían dentro de las culturas y entre ellas los roles de las mujeres y los de los hombres. Por ejemplo, en Kenia pueden ser diferentes de los de las mujeres y de los hombres en la India. Desde la vestimenta, los comportamientos, los adornos, pues son distintos en cada una de las culturas. Y bueno, lo que yo les decía, que es un comportamiento aprendido, monitoreado y evaluado y por lo tanto premiado, sancionado o censurado. Pero también el género es cambiante. Por ejemplo, ahora, si ustedes pueden observar, las mujeres hace algunos años no utilizábamos pantalones. Y a través del tiempo se empieza a permitir que las mujeres, ya no es mal visto, digamos, ya no es sancionado, ya no es mal evaluado, que las mujeres llevemos otro tipo de vestimentas. En este mismo tenor, podríamos hablar que, por ejemplo, los hombres escoceses, por su propia cultura, que es lo que decíamos un poquito antes, pues pueden usar estas faldas en algunos eventos. Y no es mal visto porque tiene que ver con una cuestión cultural, pero el género puede variar y puede ir cambiando. Ha cambiado a través de la historia y cuando hablamos de cambios o roles de género, pues ahorita veremos durante la exposición la importancia de poder hacer este tipo pues de cambios pues que nos puedan permitir pues una distribución más equitativa también de las normas y las tareas y los roles que a veces pues son exclusivos o nos lo ponen exclusivos para las mujeres, aunque no necesariamente tendría que ser así. Pero bueno, lo iremos viendo a través de esta exposición.
le estoy cambiando a la diapositiva, solamente que de pronto tarda un poquitín. Pero bueno, es importante revisar esta parte. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿No? Bueno, voy a volver a compartir porque se estaba trabando un poquito. Es muy importante revisar pues todo esto tan básico que pareciera, porque si no revisamos esta parte no podemos entender por qué muchas de las reglas y normas que nos protegen se han ido construyendo a través de la historia o a través de pues de todo esto. No me deja mover la presentación. A ver, déjame ver si desde aquí. ¿La ven esta? ¿La logran ver? Sí. Sí. Ah, Sí, ya se perfecto, puede gracias. Ok, entonces, bueno, estábamos viendo o hablando de lo que tenía que ver el género. En esa parte me quedé. Y ahora vamos a ver otro concepto que también es fundamental y que tendríamos que comprender. No sé por qué cuando la hago grande no me deja ya compartirla. Entonces, bueno, se las voy a tener que compartir como en pequeñito. Y otro gran concepto que tenemos que revisar y que creo que es fundamental, porque además no solo para esta exposición, sino a lo largo de todo el diplomado, lo van a estar revisando y viendo, y tiene que ver con la perspectiva de género. Y bueno, la perspectiva de género es cuando se habla de esta perspectiva, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar las diferencias entre mujeres y hombres. Se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender la vida de mujeres y hombres, puede modificarse en la medida que no está naturalmente determinada. Si se fijan con esto, pues estamos englobando la primera parte que yo les compartía. El género puede ser cambiante, no es naturalmente determinado y puede haber pues también una modificación a lo largo de la historia o de la vida. Dicen, y por eso puse esta fotografía de los lentes violetas, que la perspectiva de género es como si nos pusiéramos esos lentes violetas que nos permiten mirar las igualdades y desigualdades entre hombres y mujeres. Mucho ojo, porque cuando hablamos de igualdades y desigualdades, no hablamos de que las mujeres o los hombres tengamos que ser iguales o físicamente o en algunas acciones. Por ejemplo, de pronto dicen, ay, es que piden igualdad, pero no quieren cargar el garrafón. No hablamos de cuestiones físicas o de cuestiones de poder hacer ciertas actividades. Hablamos de igualdad en el ejercicio, igualdad en el ejercicio de nuestros derechos. Esa es la igualdad que se busca. No tanto las actividades como cargar un garrafón o hacer ese tipo de cosas, pues eso es secundario. Estamos hablando de algo que sí es trascendental e importante, que es la igualdad, por ejemplo, de los derechos políticos de las mujeres y la igualdad para poder acceder a ciertos cargos de representación, la igualdad para poder ir a la escuela a estudiar, la igualdad en cuestiones de salud. De esa igualdad hablamos. Entonces, cuando nos ponemos estas gafas moradas, podemos observar desde otra perspectiva. La perspectiva que es, pues como lo utilizaría cualquier arquitecto o topógrafo, pues es ponerte desde cierto ángulo o lugar para poder observar un objeto, algo que quieres tú distinguir cómo se ve. Y no es lo mismo ver desde arriba que ver desde cerca, que ver desde lejos o de cierta esquina. Cuando hablamos de esta perspectiva, es verlo desde esta visión de igualdad a hombres y mujeres, insisto, en el ejercicio de los derechos. Y con esta perspectiva nos vamos a ayudar a comprender tanto la vida de las mujeres como las de los hombres y cómo se relacionan entre ambos. Y dicen que una vez que te pones estas gafas de lilas, con perspectiva de género, la vida ya no la vuelves a ver igual, porque hasta un comercial, cuando lo ves, no sé si, un ejemplo de un comercial, sin hacer publicidad, pero un comercial de algún limpiador de pisos, de pronto tú observas que las únicas en esos comerciales que están haciendo actividades para la limpieza del hogar son mujeres, mientras los hombres están sentados con la familia, ¿no? Entonces, ver esta parte es cuando empiezas a entender
que como la sociedad cree que estas actividades son exclusivas, por ejemplo, de las mujeres. Y no es que sea bueno o malo, simplemente es que hay que comprender que los géneros podemos intercambiar actividades y que esto va a poder también, implica el que podamos tener el derecho o el acceso a los derechos, porque los derechos los tenemos. Vamos a ver más adelante cómo los derechos sí los tenemos en el papel, pero de pronto, pues esos derechos no se traducen en el poder gozarlos plenamente. Entonces, bueno, ese sería otro concepto que se escucha mucho, sobre todo en cuestiones institucionales o gubernamentales, esta perspectiva de género. Y a veces, no voy a decir gobiernos de dónde o qué instituciones, pero a veces se utiliza y se malutiliza. O sea, tú lo escuchas y los oyes en las campañas o campañas publicitarias de actividades gubernamentales y ni siquiera están bien empleados. Entonces es muy importante conocerlos para también a la hora de que nos lo digan, comprenderlos, pero también a la hora de que nosotras o nosotros queramos pues utilizarlos, lo hagamos de manera adecuada. Bueno, eso sería en cuanto a la perspectiva de género. Ahorita, espero que me deje abrir. Hay el concepto de, aquí sí, ya se ve, ¿verdad? De igualdad y equidad. Y bueno, estos dos conceptos son conceptos que usualmente podemos confundir pues de una manera muy fácil, porque se pueden parecer mucho, sin embargo, no son los mismos. Con frecuencia confundimos debido a que comparten la misma raíz, pero están lejos de ser sinónimos. Mientras que la igualdad busca el trato y el reparto idéntico entre la población independientemente de sus condiciones, la equidad es la idea que tiene como objetivo el reparto proporcional entre personas con diferentes tipos de necesidades, con el propósito de igualarnos a todos y todas. Y aquí les pongo una imagen, es una imagen muy sencilla, que además es una campaña publicitaria de una marca, pero me parece que nos da pues muchas vistas de la diferencia entre igualdad y equidad. Y la igualdad, bueno, vemos aquí a 3 imágenes, un niño, aparentemente un señor con tirantes, y una niña. Y cuando hablamos de igualdad, pues podríamos hablar de esta parte. Los 3 tienen un banquito en el cual pues podrían ver un partido de fútbol, aparentemente es eso, un partido de fútbol. Sin embargo, la siguiente imagen hablaríamos de la equidad. El señor, que ya tenía una altura necesaria para ver el partido, pues puede quitarse ese privilegio del banquito, porque él ya veía, él ya estaba en esa posibilidad de ver el partido y se lo pasa a la niña, que es mucho más pequeñita y que no puede acceder a esa visión total de lo que están o del espectáculo que están presenciando. Entonces esa es la diferencia entre igualdad. Igualdad es que todas las personas podamos tener los mismos derechos, pero equidad es que esos derechos, digámoslo así, pues se velen de manera equitativa. Ya no se escucha. Ya no se escucha. ¿Se fue la señal? Ya no se escucha. Ya no se escucha. Sí, permítanos tantito Ya no que se la ponente pueda escucha. recuperar su señal. Tengamos favor. paciencia, por favor.
Ya te vi. Bueno, pues nuevamente les pido un poco de paciencia. Al parecer es la red de la ponente. Por favor, esperamos otro momento más. A lo mejor de que salen y salen. Nuevamente ya entró la ponente. Adelante, licenciada, por favor. Ya estoy por aquí de nuevo, se fue la luz en mi casa, no sé ni dónde me quedé, les decía. Pero bueno, ya logré conectarme. Si alguien me orienta en qué parte me quedé. Estábamos en la parte de equidad, Ajá. de dar a cada quien conforme a sus necesidades. Ah, ok. O sea, casi sí me escucharon todo lo que estaba diciendo. Pues bueno, les compartía esta imagen que tiene que ver con la igualdad y la equidad. A ver qué tanto me escucho y si no se corta mucho porque me estoy compartiendo desde mi teléfono la señal porque no tengo luz en casa. Entonces, si me trabo o algo, pues ustedes me indican, por favor. Bueno, les platicaba un poquito de eso y también quería compartirles, en lo que regresa la luz les voy a platicar un poquito, porque si empiezo a compartir imagen, me voy a ir completamente porque es el internet de mi teléfono el que estoy compartiéndole a mi computadora. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con políticas públicas, que es otro concepto que me gustaría que revisáramos, y que son las soluciones específicas de cómo manejar los asuntos políticos y se desprenden de la agenda pública. Y son políticas del desarrollo que permiten orientar la gestión de un gobierno para alcanzar sus objetivos. Y bueno, estas políticas públicas, pues hoy en día, pues se busca que sean orientadas hacia la protección de los derechos de las mujeres. Entonces, muchas de las cosas que conocemos hasta hoy, pues son políticas públicas que tienen esa búsqueda. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué proteger a las mujeres? ¿Por qué vernos como en esta situación de vulnerabilidad? Bueno, pues porque es una situación real las que vivimos las mujeres en el mundo, pero sobre todo una situación real en el país. Encuestas hechas por el INEGI y por otras instancias que se dedican a medir la violencia contra nosotras las mujeres, nos sitúan como uno de los países más violentos contra las mujeres en el mundo. Y bueno, estamos hablando de por lo menos que más del 70% de las mujeres hemos recibido o hemos sido objeto de violencia por lo menos una vez en nuestra vida. Si no es que pues actualmente estamos siendo objeto de violencia. Es importante decirlo, en algún momento coordiné varios años el Observatorio de Violencia de Género, al menos en Morelos, y hablábamos de cómo no también muchas de las mujeres no diferenciamos o no encontramos o conocemos cuál es la violencia de la que somos objeto. Un poquito más adelante les voy a enseñar los tipos y modalidades de violencia que vienen contenidos en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia. Y pues bueno, cuando hablamos de la transversalización, que también yo creo que lo hemos escuchado mucho,
en muchos de ustedes, si ya están en algún puesto institucional o público, deben de reconocer una palabra que así se llama, transversalización, y que se supondría que tendrían que hacer las instancias o instituto de las mujeres. Y esto querría decir que todas aquellas políticas públicas que protegen los derechos de las mujeres tendrían que ser conocidas por todo aquel funcionario o funcionaria pública que trabaja en alguna institución. Y que estos programas pues también tendrían que ser reconocidos. Entonces, bueno, hablamos de transversalización y de otro término que también es muy, muy importante, que tiene que ver con las acciones afirmativas. Y bueno, las acciones afirmativas le llamaríamos que son acciones específicas para poder proteger a algún grupo. Por ejemplo, les mencionaba hace un momentito lo que son los institutos de las mujeres y las instancias de las mujeres. Y bueno, son espacios o acciones creadas para proteger a las mujeres como un grupo que puede ser vulnerado. No sé, a lo mejor en algún momento han escuchado el clásico que dicen, ¿por qué el Instituto de las Mujeres y no el Instituto de los Hombres? Porque se supondría que los hombres en este momento pues tienen acceso a mucho más derechos. Las mujeres aún en muchas comunidades, en muchas ciudades y lugares, todavía no llegamos al uso pleno de esos derechos. Así que todavía tiene que haber acciones afirmativas, acciones que conlleven a la protección de nuestros derechos. Y no somos las únicas. Ustedes podrán ver la CDI, por ejemplo, la Comisión de, perdón, el Centro para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o algunas otras instituciones que protegen los derechos de la niñez, algunas instituciones que protegen o acciones o leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad y así de muchos otros grupos que pueden ser vulnerados. Porque la idea de tener una acción afirmativa es que una vez que esta acción se lleva a cabo y llega al nivel ese grupo que se está protegiendo, tendrías que quitar esa acción. Así que el ideal podría ser en muchos años, espero que no tantos, que ya no tuviera que haber, por ejemplo, un Instituto Nacional Indigenista o un Instituto de las Mujeres, porque eso querría decir que estos grupos Ya no se escucha. Se volvió a ir su señal de la ponente. Ya no se escucha. Sí, así es, como nos comentaba la ponente, está teniendo fallas técnicas con su internet. Por favor, tengan paciencia, no activen sus micrófonos, hay que esperar, por favor. Bueno, ya estoy de nuevo por aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, les escuchamos. Hoy he tenido una muy mala suerte. Ya regresó la luz y me sacó el teléfono y me volvió a poner con el módem. Pero bueno, les compartía lo que son las acciones afirmativas y cómo estas acciones conllevan la protección de algunos grupos que se consideran vulnerados. Las mujeres somos un grupo minoritario, pero no hablamos de minorías porque seamos poquitas. Somos más del 50% de la población en el país. Sin embargo, podríamos hablar de un grupo que puede ser vulnerado porque a lo largo de la historia del mundo, pero del país, pues México es un país desafortunadamente pues machista. Hablamos de machismo, sobre todo, como les he compartido durante esta tarde, cuando ven o nos ven a las mujeres como con menos derechos que los hombres
o que pueden ser más vulneradas y que no va a haber un castigo. Entonces, bueno, esto es importante puntualizarlo porque pues no es así, no tendría que ser así, pero o sea, desafortunadamente pues vivimos en un país que no logra vernos como iguales y no solo los hombres pueden ser machistas, eso hay que decirlo, también hay mujeres machistas, hay mujeres misóginas, hay mujeres que no logran ver a la otra como una compañera o como una igual. Y a veces hemos escuchado este dicho que dicen que las mujeres somos culpables del machismo porque nosotras educamos a los hijos y a las hijas. Bueno, pues yo me pregunto si nosotras educamos, ¿dónde están los hombres? Porque tendríamos que educar entre hombre y mujer para tener pues una educación pues sana, tendríamos que participar tanto papás y mamás en la educación de los hijos y las hijas. No es una tarea exclusiva de las mujeres y sí tendría que ser una tarea compartida y una tarea en donde podamos enseñar el respeto por las mujeres, el respeto por los hombres y la vida en paz y en armonía. Sin embargo, durante muchos años, pues sí, se ha quedado con esta idea de que solo la educación le compete a las mujeres y pues no es así, ni las tareas del hogar, las tareas pueden ser compartidas o pues todas las personas que vivimos en un mismo espacio podríamos colaborar a que un mismo espacio esté de forma adecuada. Entonces, bueno, esto es un poquito del repaso. Yo sé que son conceptos mucho más profundos, conceptos que en una sola hora pues no se van a llevar al 100, pero bueno, sí era necesario hacer un pequeño repaso para comprender pues mucho de lo que tiene que ver pues hasta ahora, lo que tiene que ver con las leyes y normas que rigen a pues al país. Voy a otra vez nuevamente a compartirles la pantalla. ¿Me indican si se ve, por favor? ¿Sí la logran ver? Sí, sí se ve. Sí. Ok, bueno, y vamos a iniciar de manera súper rápida por el tiempo pues que me queda, con el marco legal de la violencia contra las mujeres en México y en este caso, bueno, es en Morelos, pero tiene que ver ahorita con algunos otros ordenamientos de todo el país y en lo particular de algunos estados. Entonces, lo primero que vamos a ver, digámoslo así, sería pues el macro, y vamos a entender primero cuál es la definición de violencia. Y aquí yo traigo una definición que comparte la Organización Mundial de la Salud y en el 2008 afirma que cada año más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. Aquí todavía estamos hablando de personas, no solo de mujeres. La violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años y la responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la femenina. Por cada persona que muere por causas violentas, muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. Por otra parte, la violencia impone a las economías nacionales cada año una ingente carga financiera de miles de millones de dólares de los Estados Unidos en concepto de atención sanitaria, gastos judiciales y policiales y pérdida de productividad. Digámoslo así, si no es suficiente el poder decir todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo social y con todas estas cuestiones a nivel humano, pues también afecta a la violencia en cuestiones económicas. Entonces, bueno, sabemos que de pronto pues a algunos países les importa mucho esta parte de la economía, si no es que a todos. ¿Cómo se definiría la violencia? Aquí todavía estamos hablando del macro de la violencia. Y es el uso deliberado, vamos a poner atención en esta palabra que dice deliberado, de la fuerza física. Otra vez subrayaría yo el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra una mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos de desarrollo
o privaciones. La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida. O sea que la violencia puede ser hacia los demás o puede ser dirigida hacia las mismas personas, ¿no? Quienes llegan al suicidio, pues dirigen la violencia hacia ellos o ellas mismas. Y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico, para incluir las amenazas que les decía en el parrafito anterior, que pusiéramos atención, porque no solo es lo físico, también hay que checar lo que tiene que ver con amenazas o intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca también pues las numerosísimas consecuencias del comportamiento violento, a menudo menos notorio, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. Entonces, bueno, si entendemos la violencia, pues es el uso, cuando tú tienes ganas, cuando tú decides lastimar, tiene que ver con la violencia. No es algo casual, no es un accidente. Quien quiere ejercer violencia la hace de forma decidida. Y puede ser físicamente o puede ser con que te amenace, con que puede hacer algo. Entonces eso también tendría que ver. Cuando hablamos ya de la definición de la violencia contra la mujer, hablaríamos de que la violencia contra la mujer por motivos de género es la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer, o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen datos o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, en virtud del derecho internacional o las diversas convenciones de derechos humanos, constituye discriminación, como lo define el artículo 1 de la Convención. Recomendación General número 19 del Comité por la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Entonces aquí, otra vez, como les decía, pues ponemos ojo porque también son aquellos actos que amenacen con hacernos daños y que tiene que ver con nuestra calidad de mujeres. No, esa es como la gran diferenciación. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, independientemente del ámbito en el que ocurra, circunstancia que ha sido reconocida por los países que forman la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que se traduce en compromisos internacionales que implican obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Apréndanse bien esta parte, porque de pronto pareciera que tiene que ver todo esto con un capricho de un cierto grupo o de algunas mujeres. No es así. La protección de los derechos humanos viene contenida en la Constitución, viene contenida en tratados internacionales, más adelante lo vamos a ver, y bueno, no es si quieren o no quieren, las instituciones tienen que respetar y velar por los derechos humanos y por los derechos humanos de las personas que pueden ser vulneradas, entre ellos, como se los decía hace rato, las mujeres. Entonces no es una opción, es una obligación. Me regreso un poquito en esta otra parte. Utilizo mucho el lenguaje inclusivo, como me pueden escuchar. Quizá habrá quien no esté de acuerdo. Yo sé que todavía, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española no reconoce el que tengamos o que queramos hablar de ellos y ellas. Pero yo estoy convencida de que lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando yo hablo de hombres y mujeres, lo hago como una postura política, una postura que permite visibilizar que las mujeres aquí estamos, que no somos invisibles. Y mucha gente dice que pérdida de tiempo. Tampoco es mucho el tiempo el que se invierte. Y se utiliza mucho ahora como un mensaje, pues también correcto cuando hacemos discursos políticos o hacemos discursos institucionales, el hablar de hombres y mujeres. Hay términos neutros, hay términos, por ejemplo, en lugar de decir niños y niñas, podemos hablar de la niñez y bueno, nos podemos evitar todo esto. Pero bueno, esa es una elección, mi elección es hablar de esta manera. Lo que sí reconoce, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, es que cuando hay un grupo mayor de hombres, pues podemos hablar en masculino, pero si hay un grupo, en su mayoría mujeres, podríamos hablar en femenino. En este caso somos más mujeres, pero bueno, yo he decidido hablar en masculino y femenino, y sobre todo cuando hablo y comparto estos datos. Ese fue como un brevario que tenía que ver también con los términos que revisamos al inicio. Y bueno, la violencia hacia las mujeres en cifras,
Les comparto solo algunas, traigo muchas, pero por el tiempo es complicado poder compartir todas. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 20 y el 50% de las mujeres vive con violencia a nivel mundial. El abuso sexual es el más común, es una cifra que para mí es preocupante y que podría ser hasta de susto, ¿no? Y que tiene que ver también con los derechos sexuales, pues de las mujeres, porque pues se violentan con el abuso sexual. También la Organización Panamericana de la Salud reporta en 2018 que del 45 al 60% de los homicidios contra mujeres se dan en el hogar por el marido o conviviente. 12 veces más frecuentes son los intentos de homicidio entre quienes ya habían vivido violencia previa. Esta cifra también yo le pondría mucho ojo, porque es una cifra que nos habla de, bueno, para mí cualquier persona tendría que estar segura en cualquier lugar, pero creo yo que tendríamos que estar mucho más seguras y seguros en nuestro hogar. O sea, tendría que ser el espacio por excelencia de seguridad. Sin embargo, lo que se vive a nivel mundial y sobre todo en México, tiene que ver con que pues a las mujeres, en los casos de feminicidio, también ahorita les voy a explicar qué es o cómo se define el feminicidio, pues es en nuestras casas. Entonces es un dato para mí muy alarmante, porque no solo terminan con la vida de las mujeres o no solamente violentan a la mujer. Cuando estamos hablando de cuestiones y valores familiares, también hablamos de un espacio en el que niños y niñas pues se educan y observan y crecen dentro de la violencia, y eso los hace también reproducirla o también les trae problemas pues de autoestima. Entonces es un dato que creo yo que hay que ponerle también mucho ojo. Para el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, el 50% de las mujeres viven con violencia en América Latina y el Caribe. Esta es una cifra del 2019, y si ustedes checan por lo menos estas tres cifras, pues hablamos de un porcentaje del 50 o más en cualquiera de estas organizaciones que sacan estas cifras de la violencia que podemos vivir las mujeres. Esta cifra puede ser un poco incierta, porque de pronto también les comentaba que o las mujeres no identificamos los tipos y modalidades de violencia, o también nos da pena decir, porque en la sociedad de pronto nos culpan mucho de que nosotras somos las, podríamos decirlo así, las que ocasionamos. Inclusive parte de la labor que yo desempeño es dar acompañamiento a mujeres que viven violencia, y cuando se les acompaña a hacer una denuncia, pues se les desalienta a hacer la denuncia, e inclusive se les cuestiona que ellas qué hicieron para ser víctimas de violencia. Quisiera hacer una analogía, obviamente no puedo comparar a las mujeres con un objeto, pero para que podamos comprender lo irracional de esta situación. Cuando yo voy a levantar una denuncia por el robo de un automóvil, pues no me preguntan que por qué me lo compré o por qué. O sea, no me culpan a mí del robo. Levantan la denuncia y no te preguntan por qué lo quieres levantar o por qué no la quieres levantar. Cuando va una mujer a denunciar, que es mucho más grave, porque estamos hablando de la integridad física de un ser humano, de la integridad de una mujer, pues sí la cuestionan de por qué quiere levantar una denuncia, sí la cuestionan de por qué lo hizo, e inclusive en muchas ocasiones la quieren convencer de que no levante la denuncia, porque ¿para qué si lo va a perdonar? Esa es cuestión personal, si lo perdona o no lo perdona, esa es una situación que ella evaluará. A final de cuentas, las instituciones o los representantes institucionales que nos atienden, pues tendrían que levantar la denuncia, como en el caso de cualquier otro delito. La violencia contra las mujeres pues también tendría que ser sancionada, perseguida, y sobre todo las víctimas pues no tenemos la culpa. En ninguno de los casos, ninguna víctima por ningún motivo tiene la culpa. Y si ustedes checan en cuanto a la violencia contra las mujeres, pues en muchos de los casos se nos culpa por cómo andábamos vestidas, por si salimos en la noche, si salimos con esta u otra persona. Y bueno, pues en cualquier situación uno tiene que tener ciertas precauciones. Sin embargo, la única persona que es culpable de un delito, pues es quien lo comete, no las personas que podemos ser víctimas. En el caso de las mujeres, pues sería lo mismo. Me voy a saltar un poquito de todos estos datos. Les decía que esta presentación se les va a pasar, pero si no, no me va a dar, pues esta parte, tiempo de un poquito de poder hacer uso de estos minutos para poder compartirles un poco más
de mis saberes. Pues bueno, vamos a ver una pirámide. Yo no soy abogada. Yo he aprendido mucho a lo largo de todos estos años como defensora de derechos humanos. Sin embargo, creo que es muy importante decirlo. No necesitamos ser abogados o abogados para conocer nuestros derechos. Es más, todas las personas tendríamos que conocerlos, todas las personas tendríamos que conocer este marco jurídico que avala no solo los derechos de las mujeres, sino los derechos en general. Pero, pues bueno, por eso lo comparto desde mi postura de defensora de derechos. Esta es una pirámide que normalmente se utiliza para priorizar o para ver cómo van priorizadas las normas y leyes o reglas dentro del marco jurídico. A nuestra izquierda vamos a tener pues aquellas leyes, normas, tratados que están protegiendo en este caso los derechos de las mujeres, y del lado derecho se van en lo que es la pirámide, se pronuncian en qué artículos o en qué lugar. Todavía en esta pirámide, y la dejo así a propósito esta diapositiva, porque me gusta contar un poquito de lo que tiene que ver esto que les voy a relatar a continuación. Bueno, a nuestra izquierda vemos que dice CPEUM, que quiere decir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si ustedes recuerdan, bueno, mucha gente muy jovencilla veo por aquí, pero también otra un poco más grande, pues era lo que nos enseñaron desde primaria, secundaria, pues digámoslo así, era la máxima ley o marco jurídico en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e inclusive nos enseñaron que arriba de esta Constitución no había o no existía nada más. Era lo principal y después de ella no existía otra cosa. Y en los primeros artículos, del artículo 1 al 29, se encontraban las garantías individuales. Y digo estas porque no sé por qué, pero siempre nos enseñaron esas, y cosa rara, porque deberíamos de tener la obligación y también la curiosidad de conocer toda la Constitución, porque es la que rige a todo el país y es la que nos protege en muchas de las cosas y también nos obliga a la vida cotidiana en este país. Sin embargo, poca gente se toma el tiempo y el detalle de poder conocer de la Constitución y todos sus artículos. Bueno, en estos primeros 29 artículos se encontraban las garantías individuales. Sin embargo, a raíz de una reforma en el 2011, cambia la Constitución, que es una de las reformas más importantes que sufre la Constitución, porque ya no se llaman solo garantías individuales, sino se llaman derechos humanos. Y les decía hace ratito también, en cuanto a mi lenguaje, que cuando uno nombra, las cosas existen. Y no querría decir que estas garantías individuales no albergaran a los derechos humanos. Sin embargo, al nombrar los derechos humanos, se visibiliza la protección, el respeto y el encuadre dentro de esta Constitución. Entonces, antes de esta reforma, también se decía que arriba de la Constitución no había otra normatividad más grande. Sin embargo, con esta reforma se da paso a que los tratados internacionales queden a la par de la Constitución. Y esto quiere decir que quedan, en lugar de la primera parte donde señalo el artículo del 1 al 29 junto con la Constitución, quedarían todos los tratados internacionales a la par de toda la Constitución. México tiene más de 400 tratados internacionales firmados, porque además antes de esta reforma era muy común que las autoridades mexicanas acudieran a cumbres, a reuniones, a conferencias y firmaran, inclusive iban todo un séquito junto con el presidente en turno, muy trajeados todos, y hablo masculino porque en ese entonces había poca representación femenina, iban y firmaban estos tratados internacionales. Y bueno, pues pensaban, o no sé en qué momento se equivocaron, que estos tratados internacionales era la firma más como para el acto público y no conllevaba responsabilidades del Estado mexicano. Sin embargo, bueno, a raíz de algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se le hace ver a México como país que si había firmado tratados internacionales, tenía que respetarlos. Y uno de los alegatos de muchas de esas autoridades en ese entonces, pues era que sí los había firmado, pero
pues que no podía estar arriba de la Constitución ninguno de esos tratados y que algunos se contravenían. Y bueno, la contestación es, bueno, si tú los firmaste, debiste de haber conocido qué decían estos tratados. Si ya los firmaste, pues ya te fregaste, como dicen coloquialmente. Así que tienes que hacer todo para que tu marco jurídico pueda albergar estos tratados y tengas que armonizar, se llama, pues tu constitución con estos tratados internacionales. Y muchos de estos tratados internacionales pues tienen que ver con la protección de los grupos vulnerados o vulnerables. Y por supuesto las mujeres. Entonces es una reforma muy interesante. Hay hasta videos de YouTube si quieren buscarlos, como para enterarse un poquito más, y así pueden buscarlo como la reforma de la Constitución del 2011, y van a encontrar esta cuestión de los tratados internacionales, de los derechos humanos, y otra cosa que se llama el principio pro persona, que también es muy interesante y que tiene que ver con que de todas estas normas, leyes y reglas que existan en el país y en los tratados internacionales, se va a aplicar aquella que beneficie más a la persona, como así lo dice. Entonces, y ya no habla solo de humanos, sino habla de personas. Entonces, bueno, tanto en la Constitución política como en los tratados internacionales, pues vamos a encontrar artículos, normas y reglas que protegen los derechos de las mujeres, también en los códigos federales, en las leyes federales y normas oficiales. Ahí en la pirámide ustedes podrán ir viendo cuáles son aquellos artículos o normas que hablan de los derechos específicos de las mujeres, y también en los ordenamientos locales, en todas las entidades del país, pues va a haber un código civil, un código penal, familiar, en leyes de salud, educación, y en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, hay una ley general que es que se encontraría dentro de las leyes federales y normas oficiales, y que es la ley que desde el 2007 es publicada y en la que se albergan pues todos los derechos de las mujeres. Me voy a saltar todos estos artículos y solamente vamos a dar una revisada rápida a aquellos tratados internacionales que les decía que ahora están contenidos o, bueno, igualados en la Constitución en cuanto a los derechos que protegen. Y son en estos tratados internacionales que se mencionan en esta diapositiva, se encuentran inmersos los derechos de las mujeres de los que hoy hablamos. Y bueno, está la Declaración de los Derechos Humanos de Viena, está la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación sobre las Mujeres de Ginebra, la Convención para la Eliminación de todas las mujeres, todas las formas, de discriminación contra la mujer de Nueva York, Convención sobre los Derechos del Niño, que ahí también vienen contenidos los derechos de las niñas, la de Viena, la de Nueva York, y bueno, me voy a detener en 1994, que es la Convención de Belém do Pará. Esta convención se lleva a cabo en Brasil, y por eso se llama así, la Convención de Belém do Pará, y esta es muy interesante también si la quieren buscar, porque es la que contiene más puntualmente los derechos que se tienen que proteger de las mujeres. Y bueno, también es muy conocida la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo, del 94 también, así como la Cumbre Mundial de Copenhague. Y por último, esa también va a darles muchas vistas, e inclusive si quieren tener alguna agenda política sobre los derechos de las mujeres, sería muy interesante que pudieran revisar la Conferencia Mundial de Beijing. Entonces, bueno, de manera muy general se las menciono, pero estas son las convenciones en donde quedarían alojados los derechos de las mujeres de manera más puntual. Les hablaba de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es publicada en el país en el 2007, y bueno, en ella se contemplan todas aquellas situaciones en particular cuando hablamos de derechos sobre las mujeres. Fue aprobada el 29 de noviembre del 2007. Esta en Morelos también les hablo porque, bueno, es el lugar de donde vivo y he trabajado durante muchos años. También se aprueba en el 2007. Hay que decirlo de manera muy puntual, Morelos es uno de los estados donde pues las leyes y normas están muy avanzadas, lo cual no se traduce o significa que se lleven a cabo. México es un país donde las leyes y normas
son muy buenas, es reconocido por otros países porque hacemos leyes muy buenas, muy bonitas. Sin embargo, como les digo, y desafortunadamente, a veces eso no se traduce en que la aplicación sea por completo y entera. Entonces, pues bueno, por eso es importante dar a conocer todas estas, este marco legal, para que también las mujeres y hombres seamos vigilantes de que todas esas reglas y normas y leyes y todo lo que alberga la Constitución, pues sea llevado a cabo al pie de la letra y eso nos permita el goce pleno de nuestros derechos. Entonces, bueno, en la Ley General de Acceso de las Mujeres, pues reconocen a las mujeres como sujetos de derechos y ustedes dirán, ¿a poco no estábamos reconocidas? Pues otra vez, lo que no se nombra no se ve. Entonces, de aquí, de forma puntual, pues ya se habla de nosotras como sujetos de derechos. Y en la definición incluye los fundamentos y temas sobre la perspectiva de género, que les compartí en una primera parte. También cómo estamos en un estado de riesgo e indefensión por vivir en un país desafortunadamente machista y misógino, y también habla de lo que son las alertas de violencia de género contra las mujeres. Y bueno, los principios rectores que obligan al Estado, en este caso el de Morelos, pero les decía el Estado como país, pues a garantizar los derechos de las mujeres. Vienen todos los lineamientos, todos los artículos y títulos. Esta ley la pueden buscar si ustedes se meten a lo que es la página del gobierno federal, pues la van a encontrar, o en la página de las mujeres pueden encontrar. Vienen también lo que tienen que ver los tipos de violencia contra las mujeres. Hay unas que son los típicos y en el siguiente artículo lo que son las modalidades. Y bueno, vamos a revisar de manera súper rápida porque me quedan muy poquitos minutos los tipos, y aquí ya se nombran y se identifican en este caso la violencia psicológica, que como les decía en un principio cuando vimos la definición de violencia, pues no necesariamente tiene que haber golpes o agresiones físicas para considerarse violencia. En esta violencia psicológica, pues también hablamos de devaluación, insultos, celotipia, que tiene que ver con celos enfermos, insultos, humillaciones. Entonces aquí ya se van nombrando una a una los tipos de violencia. También habla de la violencia física, que aquí es como más fácil identificarla, aunque a veces no es fácil denunciarla, y que tiene que ver con que es un acto que infrinja daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones. Y bueno, tenemos muchísimos casos de violencia física en el país y que, como les decía, también se obstaculiza en demasía el que podamos denunciarlo. La violencia patrimonial también viene aquí descrita en los tipos y que tiene que ver con la afectación de la supervivencia de la víctima, y puede ser desde la transformación, sustracción o destrucción de objetos o bienes o documentos de una mujer. También en esta podríamos nombrar aquella violencia que tiene que ver con que las mujeres en muchos lugares aún no podamos ser sujetas a poder heredar alguna tierra, sobre todo en aquellas comunales o ejidales, y también tiene que ver con, por ejemplo, algunos bienes que aun cuando las compran hombre y mujer o la pareja de conformidad, pues generalmente puede quedar solo a nombre del hombre y no de la mujer, solo por el simple hecho de ser mujer. Y también nombraríamos lo que tiene que ver con la violencia económica, y puede hacer ya sea que el agresor no dé la manutención o a lo suficiente para la supervivencia económica, o también que en puestos similares, por actividades similares, las mujeres ganemos mucho más poco, solo por el hecho de ser mujeres. Y bueno, la violencia sexual, que tiene que ver pues sí, efectivamente, con la violación o cualquier otro abuso de poder que implique la supremacía sobre el cuerpo de las mujeres. Las estoy revisando súper rápido por el tiempo, pero como les decía, pues se encuentran en la ley de acceso. Y bueno, también hablaríamos de cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Esos serían los tipos. Vienen también en este artículo nombrada las modalidades, que sería la violencia familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional,
y la violencia feminicida. Si ustedes notan, los tipos es cómo, podríamos decir, cómo es la violencia que se ejerce, y las modalidades podríamos hablar que es el lugar en el que se ejerce. Es muy interesante que las puedan revisar, que puedan checar, que puedan analizar, porque identificando estas violencias también podemos identificar la manera en la que podemos transformar la realidad de las mujeres en el país, en las que podemos transformar las políticas públicas y las acciones afirmativas, y podemos hacer un mundo más justo para hombres y mujeres, y un mundo en donde los derechos de las mujeres pues pueda dejar de ser obstaculizado. Entonces, pues bueno, esos son los tipos y modalidades. Dentro de los tipos y modalidades les hablaba de la violencia feminicida, que bueno, que es la forma extrema de todas esas violencias que pude compartirles de manera rápida. Dicen que es la última en la cadena de la violencia contra las mujeres, toda vez que generalmente cuando una mujer es víctima de feminicidio ya vivió casi siempre alguna o todas de las otras violencias. Y bueno, cuando hablamos de feminicidio no hablamos solamente de cualquier clase de homicidio. Hablamos del homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer y de características muy específicas de cómo se violenta a las mujeres al momento de asesinarlas. No es lo mismo, por poner un ejemplo, puede ser simple, pero quizá nos pueda permitir comprender, no es lo mismo si yo salgo caminando o cualquier mujer sale caminando a una avenida y es atropellada, pues consideraríamos que es un homicidio porque es un accidente. Sin embargo, si esa misma mujer sale caminando y es atropellada y resulta que la persona que manejaba pues la unidad del vehículo, pues es su marido o exmarido o tuvo una relación de hecho con esta persona, pues podríamos hablar que hay una motivación distinta y que entonces sí podría ser una de las vías de investigación. El feminicidio también es muy claro cuando las víctimas son encontradas, son mucho más agresivas y muchas de ellas incluyen también abuso sexual. Entonces, hay que reconocer y conocer los términos. Muchas de estas reformas y leyes y normas pues han sido impulsadas en el país y en los estados también por pues grupos y organizaciones no gubernamentales y que tiene que ver con las feministas. Yo sé que esta palabra a muchas de las personas les puede asustar un poco, pero ser feminista tiene que ver con la búsqueda de todo lo que les platiqué hoy, con la búsqueda del ejercicio de los derechos plenos de las mujeres. No buscamos ser menos o más, buscamos la igualdad en el ejercicio pleno, y creo que hay muchas formas y maneras de ver y de ser feminista, pero si tú eres una persona que defiende el ejercicio de los derechos de las mujeres, pues eres una persona feminista. Y muchas de estas reglas y normas pues han surgido de este movimiento y que tiene pues distintas formas y maneras de hacerlo. Sé que ha sido pues algo muy rápido, lo que pude pero bueno, más adelante podrán ver en la presentación que les deje, pues lo que tiene que ver con las alertas de violencia de género, lo que tiene que ver cómo se puede declarar en un estado. Observé que, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala se promovió por organizaciones de la sociedad civil por el número de violencia que cuentan desafortunadamente en este estado en contra de las mujeres, sin embargo, se negó. En Tlaxcala y en algunos otros estados, en Morelos, por ejemplo, sí la tenemos, lo cual tampoco significa que haya cambiado mucho la cosa, porque este es un trabajo de muchos años, llevamos muchos años en esta parte de vivir la violencia día a día contra las mujeres, y es muy difícil que de un día para otro y con una sola acción pues pueda cambiar la vida de las mujeres pues de manera rápida. Sin embargo, sí les puedo decir que en los años que yo llevo como activista, sí he visto cambios sorprendentes en la igualdad de derechos, sí he visto cambios fundamentales en que los hombres y las mujeres nos percibimos de manera distinta y que cada vez en más espacios podemos vernos como iguales. Y creo que eso es gran parte de lo que también a los partidos políticos pues les toca, y de lo que a las mujeres y hombres que conforman estos partidos pues les compete hacer cuando lleguen a algún espacio en donde puedan tomar decisiones y que puedan buscar la igualdad y el goce pleno de todas estas normas y leyes que protegen no solo a las mujeres, sino a todos los grupos vulnerables. En esta última diapositiva
pues les comparto, efectivamente en Tlaxcala pues se determina no tener la alerta de violencia de género, pero bueno, y aquí si nos acompañan de otras entidades del país, pues pueden identificar cuáles de los estados sí cuentan con la alerta de violencia de género. Y les resumo rapidísimo, la alerta de violencia de género se encuentra contenida en la Ley de Acceso, en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia. Y hagan de cuenta, si ustedes han leído o han escuchado alguna vez las noticias, cuando hay una catástrofe por mal clima, mal tiempo, por un terremoto, hay una cosa que le llaman Plan DN3. Y el Plan DN3 es, por ejemplo, que todas las autoridades de ayuda, de emergencia, de seguridad, de salud, se ponen de acuerdo para llegar a esa entidad que está viviendo un momento de crisis y ayudar a las personas que están siendo damnificadas por esta situación. La alerta de violencia de género, en un ejemplo más para entender que porque sea así, es como un plan de emergencia en donde, y en las entidades en donde las mujeres vivimos más violencia, que desafortunadamente, si ustedes ven, es en casi todo el país, tendrían que ponerse de acuerdo los 3 órdenes de gobierno, tanto el federal, el estatal y los municipales, para llevar a cabo acciones precisas en donde se nos garantice la vida a las mujeres y donde se nos garantice que podamos estar libres de violencia. Entonces sería eso, y se dan planes, se dan proyectos, se dan pasos. Sin embargo, bueno, no la piden los gobiernos, la piden organizaciones no gubernamentales, que son las que denuncian que no se está haciendo el trabajo de manera puntual. Y bueno, los gobiernos la tienen que aceptar y sobre todo la tienen que poner en marcha, y los y las ciudadanas tendríamos que estar pues presionando un poco o un mucho para que se lleve a cabo pues todas estas acciones. Entonces, pues bueno, hice un recorrido súper rápido, me hubiera gustado tener mucho más tiempo, espero que en algún otro espacio o en algún otro momento podamos ahondar, sino también dejo mis datos y pues para poder conocer un poco o mucho de lo que atañe a los derechos humanos y en este caso los derechos de las mujeres. Les agradezco mucho, espero no haber sido demasiado abrumador, es demasiada información, yo lo sé, pero creo que pudiera dar un poquito de vista de por dónde buscar, por dónde enterarnos y por dónde va el camino que nos protege. Gracias. Muchas gracias, licenciada Ixchel. Bueno, pues de nuevo, por parte del Partido Encuentro Social, le damos las gracias por esta excelente ponencia, que indudablemente fue muy enriquecedora y de gran influencia para estar más familiarizadas e informadas en el tema sobre el marco jurídico nacional e internacional para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Le vamos a dar la palabra nuevamente al presidente estatal del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Pues ya no cansarlas tanto, agradecerles a todas y a todos por estar atentas a este diplomado, a esta enseñanza del día de hoy. Muchas gracias a la psicóloga Ixlol, muchas gracias, psicóloga, por tan apreciable y excelente ponencia. Invitarles a que se sigan conectando todos los martes a las 6 de la tarde, por favor. Son 10 sesiones. Y bueno, para que cada día podamos seguir aprendiendo y este diplomado que está dedicado precisamente para todas ustedes, pues lo podamos llevar a cabo y poder emprender todas este liderazgo político de la mujer. Agradecerles, excelente tarde a todas y a todos, y el próximo martes nos estaremos saludando una vez más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, nos da mucho gusto que se hayan dado este Gracias. tiempo y este espacio. Gracias. Posteriormente se les estará enviando la información al Gracias grupo por de toda la WhatsApp. información, estaremos pendientes. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Reconocemos su esfuerzo y el amor que ponen para este aprendizaje. Muchísimas gracias a todas. Gracias a todos. Excelente tarde. Gracias, bye, buenas noches. Gracias. 2, 3, fiesta,
Un gusto estar presente en este diplomado. Gracias. Muchísimas gracias, Reina. Gracias, Olivia Palacios. Gracias a ti, Olivia. Gracias. Excelente tarde a todos.